Imaginemos esta escena clínica por un momento. Alguien sostiene la fotografía bidimensional de un perro frente a un estudiante. Ajá, la típica tarjeta de evaluación. Exacto, la típica tarjeta. En la primera ocasión, el estudiante la observa fijamente y grita, ¡Quiero el perro! Luego, en una segunda sesión, frente a la exacta misma fotografía, el estudiante simplemente la señala y dice, perro. Totalmente distinto. Sí, y en una tercera oportunidad, el estudiante toma la tarjeta, se ríe y hace, ¡wow! Entonces la gran pregunta para nuestra audiencia hoy es, ¿por qué un único estímulo visual tiene la capacidad de disparar 3 respuestas verbales funcionalmente distintas? Esa es la clave. Es fascinante. Analicemos una interacción cotidiana. ¿Por qué un individuo formula la pregunta ¿puedo comer una galleta? Basándose en la privación calórica, más la hora específica del día, más la presencia visual de una figura de autoridad en la cocina, todo ocurriendo en el mismo milisegundo? Pues, porque es una colisión matemática. O sea, esa convergencia de variables antecedentes y motivadoras es exactamente lo que diferencia a un simple aplicador de procedimientos de un verdadero maestro clínico. Así es, y el objetivo central de nuestro análisis profundo hoy es desglosar la arquitectura del ítem B.20 de la lista de tareas de la 6ª edición para la certificación BCBA, o sea, identificar el rol del control múltiple en la conducta verbal. Totalmente. Porque, a ver, el lenguaje humano jamás opera en un vacío clínico. Claro que no. Diseñar un plan de tratamiento asumiendo que el comportamiento verbal ocurre por una única razón aislada es ignorar la verdadera matriz de la comunicación. Es quedarse en la superficie. Exacto. Dominar el concepto de control múltiple requiere entender que cualquier emisión de lenguaje es en realidad el resultado de una red compleja de estímulos discriminativos y operaciones motivadoras que compiten y, colaboran simultáneamente. Y la maestría analítica consiste en identificar las piezas ocultas de esa red. Traduzcamos esa red teórica a un escenario cotidiano para establecer el concepto en simple, ¿no? Pensemos en una pareja antes de salir a un evento social importante. Fíjate que ese ejemplo me encanta. Es buenísimo. Alguien observa que su pareja acaba de terminar de vestirse y le expresa, «Estás muy bien». Si analizamos únicamente la topografía de esa respuesta, la estructura superficial sugiere que es un simple halago. Parece operar exclusivamente como un tacto directo sobre la apariencia visual del oyente, ¿verdad? Sí, pero el análisis de la conducta exige evaluar la función y no solo la forma. Detrás de esa topografía específica, existe un motor conductual invisible. O sea, un motivo oculto. Ese aparente tacto visual está fuertemente controlado por una operación motivadora, o MO. En este contexto específico, la MO es la urgencia temporal por salir de la residencia y la necesidad imperiosa de evitar el inicio de una discusión aversiva sobre si las prendas combinan o no. Básicamente querer huir rápido. Exactamente. B.F. Skinner clasificó este fenómeno como un tacto impuro. Fíjate que el hablante no está describiendo pasivamente la realidad visual, sino que la respuesta verbal está siendo propulsada por el mecanismo de refuerzo negativo, para escapar de una posible demora aversiva. Esto obliga a replantear la naturaleza de las interacciones sociales que habitualmente catalogamos como espontáneas. O sea, la gran mayoría de la comunicación diaria está conformada por tactos impuros diseñados estructuralmente para alterar la conducta del entorno. Y para quienes aspiran a la certificación BCBA, dominar este nivel de análisis funcional es sencillamente innegociable. En su obra fundacional de 1957, Skinner estableció que la conducta verbal es invariablemente una función de múltiples variables. Siempre hay múltiples variables operando. Y para aplicar esto clínicamente, la matriz se divide en 2 categorías operativas fundamentales, el control múltiple convergente y el control múltiple divergente. Sí es. Analicemos primero la mecánica del control múltiple convergente. Fíjate, la estructura causal de esta categoría determina que múltiples variables antecedentes convergen para evocar una sola respuesta verbal. Muchas causas, un solo resultado. Exacto. La literatura clásica del análisis de la conducta utiliza un ejemplo histórico revelador: la emisión de la pregunta ¿por qué los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial? Ok, a ver, desglosémoslo. Cuando un individuo formula esta oración exacta en medio de un seminario, la conducta no surge por generación espontánea.
requiere la convergencia de diversas fuerzas conductuales. Existe una operación motivadora de curiosidad o rechazo hacia los conflictos bélicos. Claro, la MO. Sí, y además existe un estímulo verbal antecedente emitido por un profesor que establece el contexto histórico. Y existe la presencia de una audiencia específica capaz de proporcionar refuerzo social o académico. O sea, todas estas variables antecedentes independientes se canalizan hacia la emisión de esa única pregunta. Todas apuntando al mismo lugar. Y por otro lado, el control múltiple divergente opera mediante el mecanismo inverso, ¿no? En este caso, una sola variable antecedente posee la capacidad funcional de alterar la probabilidad de emisión de muchas respuestas verbales distintas. Un solo detonador. Exacto. Un estímulo solitario actúa como un detonador que ramifica el comportamiento. Digamos utilizando la palabra estímulo fútbol. Observamos que este único antecedente auditivo puede evocar cadenas intraverbales radicalmente diferentes dependiendo del individuo. Así es. Al escuchar la palabra, un estudiante podría responder gol. Otro podría verbalizar estadio. Y un tercero podría emitir el nombre de su equipo deportivo favorito. Totalmente. Pero, a ver, espera. Entiendo la teoría de la ramificación en el control divergente, pero cuestionemos esto desde la realidad de la práctica clínica directa. Me parece perfecto, bajémoslo a la práctica. Si un estímulo singular como la palabra fútbol posee el potencial de desencadenar decenas de respuestas diferentes, ¿cómo sabemos clínicamente cuál respuesta exacta va a emitir un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos futuros analistas. Porque en el caso de un individuo con un repertorio verbal altamente restringido, la idea de múltiples caminos divergentes parece teóricamente atractiva, pero clínicamente inmanejable. ¿Cómo se instaura esta divergencia en la fase inicial del tratamiento? Bueno, es que la previsibilidad clínica no depende del azar. O sea, es un cálculo matemático entre el historial previo de reforzamiento del individuo y las operaciones motivadoras que fluctúan en ese milisegundo exacto. El milisegundo lo define todo. Totalmente. El camino divergente que tomará la conducta verbal está predeterminado por el contexto. Si el estudiante experimenta una MO relacionada con dolor físico porque acaba de tropezar con un balón, el estímulo visual evocará una respuesta de queja o rechazo. Claro, va a llorar o decir que duele. Pero si la MO activa es una privación prolongada de actividad física, el mismo estímulo evocará un mando para salir al patio de juegos. Clínicamente, el control divergente se construye asegurando sistemáticamente que un solo estímulo adquiera, a través del reforzamiento diferencial, la capacidad de evocar operantes múltiples. O sea, enseñar la palabra pelota exclusivamente como un tacto visual repetitivo es suprimir activamente el desarrollo del control divergente. Exacto. Es matar el lenguaje natural. Y para consolidar este concepto de cara al examen de certificación, nuestra audiencia debe conocer un atajo de memoria, un verdadero exam hack que es vital. Esto es oro para quienes presentan el examen. La visualización de un embudo y una explosión resuelve toda esta complejidad teórica. Si el escenario del examen describe una situación clínica donde el hambre del estudiante, que funciona como la operación motivadora más, la observación del reloj en la pared, un estímulo discriminativo temporal, más, la entrada de la madre a la cocina, un estímulo discriminativo social, suman sus fuerzas para que el estudiante emita la palabra galleta. Eso es un embudo. Exacto, el mecanismo es un embudo. Múltiples variables antecedentes ingresan por la apertura superior y convergen hacia una sola respuesta verbal. Eso define el control convergente, múltiples flechas apuntando a una sola palabra. Clarísimo. Y por el otro lado, la representación gráfica del control divergente es la explosión conductual. La explosión, sí. Fíjate, si la viñeta clínica del examen expone que la sola aparición visual de un camión de bomberos genera que el estudiante verbalice fuego o rojo, o inicie un mando diciendo quiero subir, ahí se evidencia cómo una sola chispa antecedente estalla en una variedad de respuestas posibles. Memorizar el contraste entre el embudo convergente y la explosión divergente proporciona una herramienta infalible para resolver las preguntas aplicadas del área B.20. Te salva en el examen
garantizado. Y bueno, esta distinción arquitectónica nos permite descender a un nivel de análisis todavía más profundo respecto a cómo el hablante manipula su entorno. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Sí, porque aquí entra la diferenciación crítica entre las operantes verbales primarias o de nivel 1 y las operantes secundarias o de nivel 2. Una distinción conceptualizada extensamente por Jack Michael en sus publicaciones de los años 90, ¿verdad? Exactamente, 1991 y 92. Si definimos el nivel 1 como la conducta verbal fundamental que interactúa directamente con el ambiente, el nivel 2 hace otra cosa completamente distinta. A ver, entonces el nivel 2 es como los metadatos de una foto. O sea, la imagen captura el paisaje visible constituyendo el nivel 1. Sin embargo, los metadatos incrustados en el archivo digital revelan detalles adicionales que te dicen, no sé, con qué cámara se tomó, la exposición a la luz, las coordenadas GPS y a qué hora exacta se tomó la captura. Me encanta esa analogía. Es perfecta. El nivel 2 provee información funcional sobre la operante primaria, y los autoclíticos constituyen la encarnación conductual de esos metadatos. Autoclíticos, otra palabra clave. Sí. El análisis funcional revela diferencias masivas en la probabilidad de respuesta del oyente basadas en estas modificaciones. Comparemos la divergencia de impacto entre verbalizar «creo que olvidé apagar la estufa» frente a «sé que olvidé apagar la estufa». ¡Wow! La reacción cambia por completo. Totalmente. Ambas emisiones incluyen la operante primaria de nivel 1 referida al tacto de la estufa, pero el autoclítico de nivel 2, o sea, la inserción de la palabra «creo» versus «sé», cumple la función de codificar la fuerza del control de estímulo bajo el cual opera el hablante. Y informa al oyente. La alteración en el comportamiento del oyente es inmediata y medible. O sea, el autoclítico C transfiere un sentido de urgencia que evoca una respuesta motora automática en el receptor para dirigirse a la cocina corriendo y verificar el electrodoméstico. Claro, sales corriendo. Mientras que con creo, a lo mejor te tomas tu tiempo. El individuo que emite el lenguaje está monitoreando en tiempo real las variables que controlan su propia conducta verbal y utiliza los autoclíticos para modular milimétricamente la entrega de refuerzo o la reacción de su audiencia. Fíjate en lo avanzado que es esto. Y para materializar estos constructos teóricos en resultados medibles y reales, es necesario trasladar la teoría del control divergente y convergente a los sistemas de facturación que rigen la práctica clínica diaria. Vámonos al mundo real. A los códigos CPT. Exacto. Cuando un auditor de seguros médicos revisa un historial bajo el código CPT 97153, que corresponde a la terapia adaptativa directa, su objetivo no es corroborar si el técnico entiende la teoría de Skinner. Para nada. Les interesan los resultados. El auditor busca evidencia empírica de generalización de habilidades y la mitigación de la dependencia de estímulos artificiales. Consideremos una sesión típica donde un profesional técnico presenta estímulos visuales en tarjetas. Ok, digamos que en una intervención que carece de profundidad analítica, el profesional simplemente coloca la tarjeta de un perro. El estudiante emite el tacto perro. Se entrega un reforzador extrínseco y el ensayo concluye. Y listo, a la siguiente tarjeta. Y si se replica este procedimiento aislado durante meses, esto genera un fenómeno clínico nocivo, ¿no? El infame control de estímulo defectuoso. El Faulty Stimulus Control. Es un veneno clínico. Porque el sistema neurológico y conductual del estudiante desarrolla una hiperselectividad severa. Aprende sistemáticamente que esa tarjeta bidimensional específica, presentada en ese escritorio particular, bajo la iluminación exacta de la clínica, es el único conjunto de estímulos que debe evocar la respuesta perro. Se crea un patrón de lenguaje robótico. Y se fomenta una dependencia absoluta del instigador. Entonces, ¿cómo transformamos esa interacción estéril en un protocolo robusto? Requiere la aplicación deliberada de la explosión divergente. El clínico avanzado, un maestro clínico, utiliza la misma tarjeta bidimensional para manipular operaciones motivadoras transitorias. Por ejemplo, el profesional podría evocar un intraverbal preguntando ¿qué sonido hace el perro? Consolidando la red asociativa entre el estímulo visual y el concepto auditivo. Exacto. Y momentos después, ocultar la tarjeta genera una privación visual temporal que evoca un mando espontáneo. Induciendo al estudiante a preguntar ¿dónde está el perro? Ahí lo tienes.
Este procedimiento debilita la dependencia rígida de un solo estímulo discriminativo y obliga al cerebro a ramificar las funciones verbales asociadas a un mismo concepto. Y la vigilancia de este proceso recae directamente en la aplicación del código CPT 97155. La supervisión. Claro, que rige la supervisión y modificación del protocolo por parte del analista certificado. La función del BCBA durante la observación directa trasciende la simple recolección de porcentajes de ensayos correctos. No somos contadores de data. Exacto. El analista tiene la responsabilidad clínica de auditar la matriz de control de estímulos. Si se detecta que el repertorio verbal del estudiante exhibe características mecánicas o requiere instigadores específicos repetitivos, el analista debe reestructurar inmediatamente la jerarquía para inyectar control múltiple. Ojo con esto porque el lenguaje robótico no es una característica inamovible del autismo. Frecuentemente es el producto iatrogénico de un programa que fracasó en sistematizar el control divergente. Es un error de nosotros, de la programación. Es un error de diseño. Y el origen de este fracaso clínico suele rastrearse hasta un error de categorización fundamental durante la formación profesional. Existe una tendencia súper perjudicial a clasificar las topografías verbales en compartimentos estancos. Creer que una palabra pertenece a una sola caja pura. Exactamente. La falsa asunción de que programar la palabra agua en la categoría de mandos asegura que funcionará exclusivamente como un mando de por vida. La realidad conductual determina que en el ambiente natural, cualquier instancia de conducta verbal está bajo el efecto simultáneo del control múltiple. Siempre hay control múltiple. Y el error diagnóstico más frecuente es omitir el peso de la operación motivadora en la evaluación. Revisemos la mecánica causal de este error tan común. A ver, dame un ejemplo. Un estudiante se acerca a la mesa de trabajo, observa un vaso transparente y articula la palabra agua. Un evaluador superficial registra el evento como un tacto puro y exitoso debido a la presencia evidente del estímulo visual. Vio el vaso y dijo, agua. Es un tacto, ¿no? Parece un tacto. Sin embargo, una revisión de los datos fisiológicos diarios indica que el estudiante ha carecido de acceso a líquidos durante 4 horas consecutivas. Aunque la topografía sugiere un tacto, el mecanismo causal subyacente revela un panorama distinto. Claro. El evento constituye un tacto impuro regido casi en su totalidad por la MO de deprivación. La magnitud y la latencia de la respuesta verbal no emanan del control visual del vaso, sino del estado de deprivación hídrica. Tenía sed. Tenía mucha sed. Ignorar el impacto de estas operaciones motivadoras concurrentes impide comprender la verdadera función de la respuesta. Y fíjate, el mecanismo central de la generalización depende de esta comprensión. Lograr que un comportamiento perdure más allá del ambiente clínico no se consigue simplemente rotando terapeutas o cambiando de habitación. No es magia. No. La generalización genuina es el subproducto matemático de haber programado que múltiples estímulos diferentes evoquen la respuesta adecuada, eso es convergencia, y que un solo estímulo logre ramificarse en múltiples usos adaptativos, eso es divergencia. Esa es la verdadera arquitectura que emula la adquisición natural del lenguaje en los seres humanos. La espontaneidad aparente de la comunicación humana requiere el dominio microscópico de estas interacciones funcionales. Totalmente. Discriminar operativamente entre un tacto impuro, la aplicación de autoclíticos de nivel 2 y la orquestación de embudos convergentes y explosiones divergentes, bueno, esa es la frontera entre el conocimiento básico y la autoridad clínica al más alto nivel del ABA. Y por eso satisfacer los criterios de conocimiento que imponen las licencias de práctica más rigurosas, digamos, como los estándares de supervisión requeridos en jurisdicciones sumamente exigentes, como la de Texas, exige profesionales capacitados para diagnosticar el control defectuoso con precisión quirúrgica. No basta con saberse los términos. Para nada. El entorno regulatorio no valora la memorización de definiciones. Requiere analistas que apliquen la inteligencia conductual para diseccionar el lenguaje en tiempo real. Y la inmersión en ecosistemas de formación continua de nivel experto, como los cursos de maestría que siempre mencionamos, es la única estrategia viable para desarrollar esta agudeza analítica indispensable. Y para cerrar,
Esta lente analítica de alto nivel nos proporciona herramientas formidables para desmitificar fenómenos del comportamiento que otras corrientes psicológicas atribuyen a procesos completamente inobservables. Ah, me encanta hacia dónde vamos. Sí, hablemos de esto. El análisis de la conducta ofrece una reinterpretación empírica y rigurosa del famoso lapsus freudiano. ¿El clásico error al hablar? Exacto. Mientras la cultura popular argumenta que un error verbal repentino representa la filtración de deseos subconscientes reprimidos, la perspectiva delineada por Skinner postula un mecanismo diametralmente opuesto y sujeto a las leyes del entorno. Es puro conductismo. Skinner argumentó que el lapsus es un evento de control múltiple competitivo llevado a su límite matemático. Las fuentes describen el análisis de un escenario social fascinante. Imaginen que un individuo se dispone a interactuar con un amigo que presenta un grado notorio de sobrepeso. Ok, el contexto visual es fuerte. Sí, durante el encuentro, el amigo estrena una gorra nueva. El hablante, cuyo comportamiento está bajo el control de estímulos verbales relacionados con las convenciones de cortesía, tiene la intención preprogramada de articular «me gusta esa gorra que llevas». Un halago estándar. Un halago estándar. Pero el entorno físico genera un colapso temporal en el procesamiento del control convergente. La fuerte presencia del estímulo visual constituido por la gorra debe competir en el mismo espacio y tiempo con el intenso estímulo visual que representa la complexión física del receptor. Las variables están compitiendo. Ambas variables antecedentes luchan por acceder a la misma vía final motora de la musculatura vocal. La incapacidad de inhibir el segundo estímulo resulta en una colisión fonética, y el hablante emite la fusión «me gusta esa gorda que llevas». ¡Wow! La explicación no requiere invocar entidades subconscientes operando en la sombra. Es un evento transparente, donde la saturación de variables antecedentes y operaciones motivadoras excede la capacidad de discriminación del hablante. El análisis funcional de este fenómeno ilustra perfectamente que el control ambiental sobre la topografía verbal es incesante, es concurrente y es predecible. La competencia entre estímulos discriminativos dicta la forma final del mensaje muchísimo antes de que se articule un solo sonido de nuestra boca. Y esto nos deja con una idea profundamente provocadora para quienes nos escuchan hoy. Esta realidad mecánica invita a una reflexión sobre la ilusión de autonomía en la comunicación verbal diaria. Una gran reflexión. Si nuestros errores más vergonzosos, las sutilezas de la persuasión social y la intrincada estructura gramatical del lenguaje son en última instancia el resultado de variables ambientales cuantificables compitiendo ferozmente por manifestarse, ¿cuánta de nuestra conversación espontánea es realmente solo una colisión matemática de estímulos? exacto. La maestría clínica no reside en intentar interpretar los significados místicos detrás de las palabras. La verdadera autoridad clínica reside en comprender, medir y reorganizar la arquitectura matemática del control múltiple que determina qué palabras tienen el derecho a existir.